Buenos días. Comienzo agradeciendo a la organización de este congreso la admisión de mi propuesta, titulada La danza en la gran pantalla, analizando The Broadway Ballet de Singing in the Rain. Si algo caracteriza al género del musical es, como su nombre indica, la gran presencia de escenas musicales en pantalla. La música se configura como un elemento inmanente a la acción visual. No son ya pocos los estudios que han desarrollado las relaciones entre música e imagen en el ámbito cinematográfico. No obstante, siguen siendo parcos los esfuerzos que se han desarrollado en la integración del análisis de otros componentes audiovisuales, y menos aún los vinculados con el mundo de la danza. Planteamos esta comunicación desde el punto de vista de un análisis interdisciplinar, partiendo de los presupuestos de diversas metodologías de análisis audiovisual y análisis coreográfico, y tomamos como objeto de análisis The Broadway Ballet, escena central de danza de la comedia musical Singing in the Rain, dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen. Entendemos por cine musical aquel en que la música es inmanente a la acción, cuenta con escenas oníricas en que los personajes cantan y bailan. El origen del género se vincula a El cantor de jazz del año 27, primera película sonora. El estreno en 1929 de The Broadway Melody afianza el éxito del género, película que tendrá después importancia en Singing in the Rain. Es también necesario remarcar la revolución que supuso el cine de Busby Berkeley. El género verá su desarrollo vinculado a la RKO, con figuras tales como Fred Astaire y Ginger Rogers. A partir de las figuras de Stanley Donen y Gene Kelly podemos hablar de una renovación y éxito del género, que va incorporando otros géneros y figuras durante los años 60. Entre los años 70 y 90 hablamos de una especie de decadencia del cine musical en favor de otros géneros, decadencia que algunos autores siguen considerando que existe hoy en día, si bien es cierto que a partir del año 2000 podemos hablar de una recuperación del género. La danza es eminentemente propia del cine musical. Se busca la visualidad y se busca el espectador cómplice. Para ello se emplean elementos de la pantomima y se combinan diversos lenguajes, desde el lenguaje clásico, el lenguaje moderno en sus diversas escuelas y el lenguaje propio de los bailes de salón. La danza generalmente es supeditada a la música, música que varía de ritmos, de géneros, etc. Y el coreógrafo suele recibir menor reconocimiento que el bailarín en las películas del cine musical. No es posible hablar de la danza en Singing in the Rain sin mencionar la figura de Sid Charisse. De origen estadounidense y con nombre real Tula Elike Finclea, encuentra la danza como una solución a sus problemas de salud, para reforzar su fuerza tras padecer la polio. A partir de los 12 años adquiere formación clásica en Los Ángeles con Adolf Bollm y Bronislava Nijinska, y a los 14 años entra a formar parte de la compañía de los ballets rusos de Montecarlo hasta la disolución de la misma con la salida de su coreógrafo y bailarín Leonid Massin en el año 1943. Es en este año donde comienza a participar en sus primeras películas en el cuerpo de baile, bailando así con Fred Astaire y Ginger Rogers en algunas obras y comenzando su colaboración con la Metro-Goldwyn-Mayer. A partir de 1947-1948 tiene lugar su salto a la fama, y en el año 1951 encuentra un primer gran éxito gracias a The Wild North, junto a Stewart Granger. En 1952 participa en Singing in the Rain, siendo elegida por Gene Kelly al no bailar Debbie Reynolds. Es en esta década de los años 50 donde logra mayores éxitos. Su popularidad cae en declive con la caída del cine musical a partir de los años 60. Como comentábamos anteriormente, Singing in the Rain es una película musical dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen, cuya ficha técnica pueden ver ahora en pantalla. Stanley Donen y Gene Kelly se configuran como el dúo creativo del cine musical más importante durante los años 40 y 50, dando lugar a una revolución estética del género en el ámbito hollywoodiense. Ambos actúan como coreógrafos, tanto Donen como Kelly, aunque solamente baila Gene Kelly. En sus coreografías encontramos influencias diversas. Del lado de Gene Kelly encontramos una especie de estilo híbrido que bebe de lo clásico, la modern dance americana y la danza folclórica. Por la parte de Stanley Donen encontramos una idea del cine dance, una especie de proto-videocine, buscando una nueva forma de integrar cine-danza y logrando nuevas innovaciones en el montaje, empleando danzas secuencia. Entre ambos tuvieron una relación compleja que llevaría a su vez problemas personales y profesionales que acabaría con sus colaboraciones. La danza es fundamental en Singing in the Rain. Tres son los bailarines principales: Gene Kelly, Sid Charisse y Donald O'Connor. El claqué se configura como un elemento de gran importancia en la mayor parte de los números musicales.
La película cuenta con un ballet central que es The Broadway Melody o The Broadway Ballet en base a materiales de la película homónima, The Broadway Melody del año 29. Son 7 los tracks en la película dedicados a este ballet central, y se cree que fue escrito a petición de Gene Kelly posiblemente para su lucimiento personal. En este se combinan elementos del claqué con otros de otras escuelas de danza, y presenta una estructura de paso a dos. Con respecto a la danza en Singing in the Rain, hay algunos escritos, y como afirma Wallen en el año 92, Kelly logra integrar la danza como componente dramático de sus obras, ilustrando o haciendo avanzar la trama. Clover en el año 95 destaca cómo en todas las escenas de danza, menos en The Broadway Melody, se referencian otras películas anteriores claramente. The Broadway Melody es la única secuencia coreografiada desde cero. Chumo II, en el año 96, habla de cómo la danza se presenta en esta película como un fenómeno de articulación, de la transformación entre el cine silente y el cine sonoro. La danza adquiere así una importancia como articuladora y configuradora de las identidades y los entornos, en especial en el ballet The Broadway Melody. La Pointe Camp, en el año 2004, dice también que Kelly desarrolla su movimiento a partir de la idea de Graham de que el movimiento nunca miente, y que la cámara tiene una gran importancia en las escenas de danza de esta película. The Broadway Ballet es la escena central de la película, al menos del desenlace de la película. Afirma Ewing en el año 2006 que son pocos los comentarios que existen sobre The Broadway Ballet. Presentan una narrativa sencilla que contrapone lo ficticio y lo real, y tiene una función estructural del ballet, para ayudar a la audiencia a entender el film musical articulado como tal. Alon en el 2017 plantea cómo la secuencia presenta un mundo onírico y un trabajo con intertextos desde The Broadway Melody del año 29 y Der Blaue Engel del año 31. Para el análisis de esta secuencia, seguimos la división que plantea la propia película de la secuencia en 7 escenas. Cada una de las escenas presenta características propias en lo que a movimientos de cámara, estructuras de baile y estructura narrativa se refiere. La primera escena, el número 43, es la melodía de Broadway Apertura, comienza con un plano picado que nos presenta a Gene Kelly como protagonista, un Gene Kelly que en esta sección está estático y que finaliza con un traveling de alejamiento. La entrada del cuerpo de baile da lugar a una segunda sección de esta misma escena, en la que destacamos la idea de un traveling paralelo, la importancia de los elementos pantomímicos característicos del ballet clásico y la importancia del claqué como elemento articulador del Kelly que busca alcanzar la fama en Broadway. La segunda escena, el ritmo de Broadway tema musical, número 44, integra el claqué con rasgos de danzas populares americanas, fundamentalmente del swing y del charleston, así como con rasgos también del ballet clásico. La escena comienza con un traveling inicial de alejamiento y la cámara favorece el lucimiento de Gene Kelly como bailarín solista. Podemos entender esta sección como una variación individual de Gene Kelly en el modelo del paso a dos establecido por Marius Petipa, terminando así con piruetas y fouettes, como era habitual. La tercera escena, el bailarín y la dama, número 45, tiene lugar a partir de la entrada de Sid Charisse, presentada como una vamp. La cámara sigue a los dos personajes, y los elementos fundamentales pertenecen tanto al mundo de la pantomima como al mundo de la psicalipsis. Es una variación individual de Sid Charisse con movimientos característicos del ballet clásico, integrados con otros de nuevo que beben de las danzas folclóricas americanas, fundamentalmente de las músicas populares urbanas, es decir, del swing y del charleston. Kelly actúa como porter en esta variación individual, como es habitual. La cuarta escena, el bailarín alcanza la fama, número 46, comienza con una transición con un traveling de alejamiento inicial junto al cuerpo de baile. Posteriormente se presenta un repaso histórico de los modelos de las variedades, utilizando para ello 3 planos idénticos en los que únicamente cambia la corporalidad del bailarín, es decir, de Gene Kelly, dando lugar a las 3 escenas de variedades de burlesque, vaudeville y folies correspondientemente, que pueden ver en la parte derecha de sus pantallas. La quinta escena, la gala número 47, comienza con una transición con un plano que recuerda a la estética del cine de Busby Berkeley, y se caracteriza por ser un vals, un baile de vals. Kelly se suma con su entrada a este vals, sin embargo, la entrada de Sid Charisse presenta un mayor estatismo y una mayor tensión. Encontramos un traveling de acercamiento a primer plano para preparar el cambio de escena, un cambio de escena que tiene lugar con un fundido a negro. La sexta escena, el paso a dos, pas de deux, número 48, presenta ya una realidad onírica,
de carácter casi surrealista, y presenta el movimiento más estilizado de toda la secuencia. Se caracteriza por el empleo de una técnica balletística con claras influencias de la modern dance y de ideas de Martha Graham. Kelly actúa como un porter, como es característico de los pasos a dos del ballet clásico, y podríamos hablar de que se trata, en esta estructura de paso a dos, de una especie de coda conjunta de ambos personajes. La cámara favorece la visión de los movimientos. Y si bien el modelo de paso a dos ya tendría que haber terminado, la secuencia añade una séptima escena, número 49, es la melodía de Broadway final, en el que volvemos a tener una mayor importancia de la pantomima y argumentalmente volvemos al inicio de toda la secuencia. Reaparece el claqué, recordando al propio Gene Kelly por qué había ido a Broadway, y nos encontramos con un mayor exhibicionismo del movimiento y con una gran apoteosis final. La cámara ayuda constantemente a la exhibición, y destacamos el travelling final con Kelly en un claro primer plano, que finaliza la secuencia. Como llevamos comentando durante todo el análisis, podemos hablar por tanto de que en este modelo de Singing in the Rain encontramos una actualización del modelo formal del paso a dos, establecido por Marius Petipa, en tres partes claramente diferenciadas. Un adagio inicial, que se correspondería con las dos primeras escenas de esta secuencia, una serie de variaciones individuales, en este caso en orden de Gene Kelly y de Sid Charisse, y una coda conjunta que se establece en esa sexta escena onírica. La transposición del modelo a Sing the Rain es un claro avance y una clara innovación promovida por Donen y por Kelly. Como primeras conclusiones, podemos hablar de que nos encontramos, por tanto, ante una larga secuencia que combina muchos procedimientos coreográficos diferentes. Así, encontramos elementos de la técnica clásica, elementos de la modern dance americana, fundamentalmente de la escuela de Martha Graham, elementos propios del claqué y elementos de las danzas de los años 20, años en los que se ubica la película. Podemos hablar también, como hemos ya comentado, de una transposición de los términos del paso a dos, y tenemos que destacar el trabajo de la cámara en el llamado dance film, que antecede al videofilm. La cámara altera el desarrollo narrativo y el desarrollo de la danza en las escenas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de esta secuencia. Y en el paso a dos, la cámara, sin embargo, apenas presenta un gran desarrollo, dejando así a la danza en un primer plano. Como conclusión, este análisis nos permite también plantearnos una serie de preguntas. Así, a la pregunta ¿en qué medida se han extendido los parámetros del ballet clásico a las escenas centrales de danza de las películas musicales del Hollywood de los años 50? Podemos responder que en el caso de Sing the Rain nos encontramos con una actualización del modelo del paso a dos, con trabajo con elementos coreográficos del ballet y con una combinación de elementos del ballet con bailes de salón y elementos de la modern dance americana. Es necesario un estudio mayor de otros casos para llegar a conclusiones útiles que respondan a esta pregunta. Con respecto al papel y la importancia de la cámara en la danza dentro del cine, tenemos que hablar de cómo condiciona la mirada y la imagen de la danza. Varía en función de la película y de la secuencia, como es en el caso de Singing the Rain, como ya hemos comentado. Y también es cierto que dificulta el análisis completo, al no verse en algunas ocasiones toda la danza. Podemos hablar, sin embargo, de que este trabajo con la cámara en películas tales como Singing the Rain es un antecesor de la video dance. Por otra parte, y por último, la investigación acerca de la presencia y el papel de la danza en el cine se ubica como una nueva línea de investigación emergente en la que es necesario profundizar. Muchas gracias.